Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Antes de leerla haré una oración. Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, merecedor eres de honra y gloria. Vengo adelante a la presencia de tu Hijo Jesús, quien está sentado a la diestra tuya. Señor Jesús, recibe toda honra, toda gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, tu palabra, conocimiento, sabiduría, que nosotros podamos obedecer tu palabra. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Te estaré leyendo en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendita la palabra de Dios, que al leerla nos damos cuenta del gran amor que Dios tiene para el mundo, que el amor de Dios es tan grande, un amor único, y mostrándonos a través del sacrificio del Señor Jesús. Al leer la Escritura Sagrada nos damos cuenta de cómo el Señor Jesús nació. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, te leeré el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí nos damos cuenta por medio de la Escritura cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José la quiso dejar porque cuando miró que estaba embarazada, dice que la quiso dejar secretamente, pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo que lo que estaba en el vientre de ella era engendrado, pero del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Qué hermoso saber que por medio de las Escrituras nos damos cuenta cómo fue el nacimiento del Señor Jesús.
Así como dice aquí en el versículo 21, aquí en el libro de San Mateo. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el Señor Jesús fue crucificado. Y Él lo hizo por amor. Así como el Padre nos ama, el Señor Jesús igual nos ama con un gran amor único y incomparable. Porque el sacrificio del Señor fue muy doloroso. Él antes de ser crucificado fue desfigurado, humillado, varón de dolores, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados, angustiado y afligido. Fue encarcelado, azotado. Para él no fue fácil soportar todo ese gran dolor, pero lo soportó por amor, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Al creer y aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, eres salvo y tienes vida eterna. A través del sacrificio del Señor Jesús, nos damos cuenta del gran amor que Dios tiene hacia la humanidad, que lo ha mostrado con hechos. Dios quiere que el mundo sea salvo, que al creer en su Hijo, y no quiere que nadie se pierda, quiere que todo el mundo tenga vida eterna, pero al creer en su Hijo unigénito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Al creer en Jesús no hay condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al creer en el Señor Jesús hay vida eterna. Qué hermoso saber de que cuán grande es el amor de Dios, mostrándonos a nosotros, dando su Hijo a morir en la cruz. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Por medio del sacrificio del Señor Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, tenemos esa vida eterna. Pero al no creer en Él, las personas son condenadas. Y te puse un ejemplo la vez pasada en el otro video cuando hablan las escrituras de Judas. Él era uno de los discípulos, él no creyó en el Señor Jesús. Y por no haber creído en Él fue condenado. Porque si él hubiera creído en el Señor Jesús, no hubiera hecho lo malo. Él vendió al Señor Jesús por dinero, lo traicionó y al final se mató. Él no creyó en el Señor Jesús, por eso fue condenado. Y a través de las Escrituras nos damos cuenta que el Señor Jesús dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí como dice en el versículo 19 de este capítulo 3 de San Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los que prendieron al Señor Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes, y los ancianos y todo el concilio. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y buscaban testigos falsos. Ellos no creyeron en el Hijo de Dios. Ellos eran religiosos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta que al Señor Jesús
no lo quisieron y no lo aceptaron algunos judíos. No creyeron ni creen en él, como en el judaísmo. Ellos esperan al Mesías. Ellos no creen que el Señor Jesús vino a la tierra y que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no creen eso. Los judíos de la época de Jesús no creyeron en él porque no vieron que se cumpliesen las profecías. Ellos esperaban un rey que los librara del yugo romano. Para ellos solo era un personaje histórico, ni siquiera un profeta. No creyeron en el Señor Jesús, porque en el judaísmo es religión, doctrina, ritos y culturas del pueblo judío. Esta es una de las más antiguas creencias monoteístas antiguas del Medio Oriente. En el judaísmo hay una ley, ellos esperan un rey y están construyendo el tercer templo. No sé si ya lo han construido, pero yo me había dado cuenta de que lo estaban construyendo porque ellos esperan al Mesías. Ellos no creen en el Señor Jesús. Pero yo le doy gracias al Señor Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y por el amor que Dios tiene en mi vida. Porque yo al creer en el Señor Jesús, tengo vida eterna y tengo una salvación tan grande. Yo creo en el Hijo de Dios, que vino a la tierra, creció como humano, murió y fue crucificado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y al aceptarlo en mi corazón y como mi Salvador, tengo una salvación y una vida eterna. Y creo en su venida. Aunque yo no haya mirado al Señor Jesús, yo creo que Él vino a la tierra y creció como humano y murió y resucitó al tercer día. Y te haré una pregunta. Dos preguntas te haré y quiero que te las contestes tú mismo. Analices cada pregunta que te voy a hacer. ¿Crees en el amor de Dios? Esa es una pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees en el Hijo de Dios? A través de la Santa Biblia te he leído del gran amor que Dios ha tenido para la humanidad. Que al creer en el Hijo de Dios tenemos vida eterna. Pero si tú no crees en el Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Confesamos nuestros pecados en los que le hemos fallado al Señor. Y si cometemos algún pecado, le decimos, Señor, perdónanos. Reconocemos nuestras faltas. Pero el que no quiere estar en la verdad, no practica la verdad y no viene la luz, hace lo malo. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros primeramente lo amemos a Él, amemos al Señor Jesús. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que tú puedas obedecer la palabra del Señor, puedas vivir una vida agradable delante del Señor y te des cuenta del gran amor que Dios tiene para ti, como lo tiene para mí y para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y que nosotros valoremos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. A través de las Escrituras yo te he leído
He venido grabando videos donde hablo del sufrimiento del siervo de Jehová, donde habla todo lo que el Señor Jesús sufrió cuando también fue crucificado. Lo habla en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, también lo dice San Juan. Que nosotros valoremos ese sacrificio del Señor y que amemos al Señor, porque Dios nos ama a nosotros con un gran amor. Él quiere que la humanidad sea salva. Pero tienen que creer en su Hijo, tienen que amarlo, tienen que obedecer la palabra del Señor. Que tú estés preparado para la venida del Señor Jesús. Porque así como Él vino a la tierra y se fue al cielo, va a regresar a la tierra. Y va a venir por una iglesia pura, santa y sin mancha. Una iglesia donde le obedecen al Señor. Yo te he estado leyendo la Escritura para que te des cuenta del gran amor que Dios tiene para nosotros y el amor que Cristo Jesús tiene para nosotros. Y que tú sigas aprendiendo y que la palabra del Señor la puedas memorizar en tu mente y la puedas atesorar en tu corazón. Y que la palabra de Dios sea de bendición a tu vida, así como lo es para mí. Y que tú analices cada versículo que se lee acá en la palabra, la medites y le digas al Señor si en algo le has fallado o estás fallando, dile al Señor que te ayude. Y que si tú no amas a Dios o al Señor Jesús, ámalo, porque el Señor te ama con un gran amor. Si tú no has aceptado al Señor Jesús, no has buscado de sus caminos, búscalo. El Señor Jesús te ama con un gran amor. Te lo ha mostrado por medio de su sacrificio al morir en la cruz. El sacrificio del Señor Jesús fue grande, doloroso. Para Él no fue fácil. Pero Él soportó todo eso por amor hacia nosotros. Y mira, te voy a leer aquí donde dice en San Juan, capítulo 19, versículo 17 hasta el versículo 30. Crucifixión y muerte de Jesús, para que tú te des cuenta del gran amor que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato: los principales sacerdotes de los judíos no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo:
para que la escritura se cumpliese, tengo sed.